Primero, muchísimas gracias por haceros eco de nuestro conflicto, que lo podamos explicar y que luego pues lo podáis trasladar a otras partes. Yo formo parte de las espartanas de Coca-Cola en Lucha, que somos las familias de 180 trabajadores que Coca-Cola hace 4 años decidió despedir. Se cerraron en España 4 fábricas. La única que quedó en pie fue la de Fuenlabrada, aquí en Madrid, porque montamos un campamento en la puerta de la fábrica y para que no pudiesen desmantelar la fábrica. Estuvimos allí durante 2 años. Íbamos las familias para ver a los trabajadores y a las trabajadoras pues básicamente los fines de semana. Teníamos allí juguetes para los niños, hacían allí sus deberes para que no notasen lo que en realidad, bueno, trasladarles un poco su vida normal dentro del conflicto. El ERE fue nulo por vulneración de derechos fundamentales, pero la Audiencia Nacional cambió la sentencia. Cuando es por derechos fundamentales eso no se puede hacer. Entonces, así hemos seguido batallando. Tenemos una querella por tener el campamento, donde se nos piden 2 años y 9 meses de cárcel. La querella va al presidente del comité, que es Juan Carlos Asenjo, pero está abierta a las familias y a todas las personas que allí estuvieron. Esta multinacional, bueno, pues a pesar de tener sentencia que decía que debía de readmitir a los trabajadores y trabajadoras en su mismo puesto de trabajo, pues utilizaba la policía, utilizó un 15 de enero a la policía para entrar a desmantelar la fábrica. Hubo una carga policial muy fuerte, donde hubo gente con problemas de corazón y cabezas abiertas con las porras. Fue muy duro, pero las mujeres ahí nos empezamos a organizar. Creo que básicamente fue ese día cuando realmente tomamos también la fuerza de decir basta ya, los están matando y aquí hay que levantarse y luchar porque son nuestras parejas, nuestras familias, nuestros hijos y no se puede permitir. Gracias a que ese día nos movilizamos, ha sido el único día que hemos tenido a todos los medios. Pudieron grabar la carga policial, se pudo hacer todo y demostrarlo. Y lo más grande que hicimos ese día fue que no pudieron desmantelar nuestra fábrica. Seguimos en el campamento luchando. Los trabajadores hacían turnos de 24 horas, como hacían en los mismos turnos que hacían en la fábrica, mañana, tarde y noche. Ellos lo hacían así, igual, siguieron así durante los 2 años. Se me ha olvidado decir que la multinacional cerró, hizo un ERE, habiendo tenido de beneficio en el ejercicio anterior, en el 2013, unas ganancias de 920 millones. Bueno, pues esto se convierte en que no tenemos apoyo ninguno del gobierno central ni del de la comunidad, por supuesto, y nos toca pelear solos y solas porque no tenemos a los medios de comunicación de nuestro lado, porque Coca-Cola colabora con publicidad en todas las cadenas privadas y bueno, pues entonces lo tenemos todo en contra. El gobierno central no se reúne con el colectivo porque, bueno, también son sus amigos y los trabajadores, pues aquí no importamos nada a nadie. Desde el Ayuntamiento de Madrid es el 2.º año
que sí quería dar las gracias, porque antes en Madrid todos los años se ponía un árbol de Navidad. Pues llevamos 2 años que no se hace con el Ayuntamiento del Cambio. Este año tampoco se ha hecho y eso para nosotros es muy importante, porque para el colectivo las Navidades son muy crudas, porque el año que cerraron la fábrica, pues estábamos ya 5 meses sin cobrar y estaban el Ayuntamiento de Madrid, perdón, la Puerta del Sol, con un anuncio de Coca-Cola continuamente proyectado en la Puerta del Sol, mientras a nosotros nos tenían sin cobrar ya 5 meses. A ver, ¿cómo nos organizamos? Pues mantenemos unidos, aunque cada uno tenemos una ideología diferente, pero sabemos quién es el enemigo. Entonces el enemigo es Coca-Cola y por eso aguantamos, por la solidaridad de la gente que nos apoya en las redes sociales. Es muy importante, porque cuando unos trabajadores y unas trabajadoras no tienen voz, solo tienes las redes sociales para pronunciarte. Y nosotros lo que pedimos es el consumo responsable. Os voy a explicar. Nosotros pedimos que no se consuma ningún producto de Coca-Cola, porque es la única manera que tenemos de luchar contra una multinacional que solo tiene dinero, y el consumidor a su vez le está diciendo a Coca-Cola: si no tratáis bien a vuestros trabajadores, nosotros no consumimos vuestros productos. En Madrid el primer año hubo casi un 60% de bajada de consumo. Madrid es donde más se consume productos de Coca-Cola de toda España, y creo que de Europa puede ser, que veo ahí a Pedro, de Europa también, ¿no? Era Madrid. Y luego nos organizamos, pues bueno, hemos hecho de todo. Nos hemos ido a la final de la Champions, a Lisboa, no sé si la final de la Champions era en Lisboa, creo que sí, que lo patrocinaba Coca-Cola. Hemos parado un partido de Rafa Nadal en la Caja Mágica. Hemos estado en la puerta repartiendo panfletos de todos los partidos de fútbol. Y bueno, hemos hecho en los centros comerciales repartir, hemos estado en universidades, a los actos donde se nos llama vamos. Y bueno, os podría contar muchísimas cosas y otras que no puedo contar. Somos un grupo muy organizado, sobre todo las mujeres, que nos hacemos llamar las espartanas. Es el segundo año que hemos hecho un anuncio haciendo la contrapublicidad de Coca-Cola. Lo podéis buscar, con poner espartanas, yo creo que ya sale directamente en YouTube. Y donde ahí denunciamos lo que los medios callan y lo que el gobierno también. La manera de parar esto creo que es súper importante, porque se pararía, es el consumo responsable. Se lo pensaría muy mucho, porque sabemos que ha hecho mucho daño, sobre todo en los 2 primeros años, y es lo que a ellos temen. Entonces, pues bueno, pues yo os pido que trasladéis eso, que conozcáis la historia de Coca-Cola en Lucha, de su organización, de que a pesar de todas las querellas, cargas policiales y hacernos en los medios, arrastrarnos por los medios, pues que conozcáis la historia real, que es la de las trabajadoras y los trabajadores, que llevan 4 años sufriendo ictus. Tenemos varios trabajadores ya con cáncer, y justo ha sido después del campamento, o sea que no es porque es al somatizarlo todo, pues.
mucha gente de baja y que bueno, pero que gracias a todos, pues en la calle y en los medios de difusión somos cada vez más. Creo que Coca-Cola en Lucha es un ejemplo para el resto de luchas sociales, porque esto ya no es un conflicto laboral, es un conflicto social. Y que es una manera de demostrar que porque mucho que intenten callarnos, si sigues adelante, las cosas salen adelante y al final ganamos los de abajo. Y no sé qué más os puedo decir, si queréis. Bueno, son ahora las intervenciones, ¿no? Sí. La verdad que la intervención de Gemma me ha dejado un poco descolocado, porque realmente es una intervención sobre una experiencia de lucha muy concreta y muy dura, y probablemente lo que pueda contar yo ahora de esto pues es bastante descafeinado, pero bueno, vamos a ello. Ciudades en Transición es un proyecto que surge en torno, bueno, en Reino Unido, en un par de ciudades cerca de Gales, y básicamente son proyectos muy abiertos que surgen en contextos no politizados, luego insistiré en este asunto, y que se estructuran en base a un objetivo central, ¿no? Que es la idea de empezar a pensar ciudades sin petróleo. Ciudades sin petróleo, ¿por qué? Primero, porque parece bastante evidente que continuar el consumo de petróleo no es, hablo de petróleo generalizando, ¿vale? Combustibles fósiles, nucleares, etcétera. Este ritmo de consumo energético no es viable. Y segundo, porque bueno, el pico del petróleo llegó, según un órgano bolchevique como la Agencia Internacional de la Energía, llegó en 2005, o sea que el pico del petróleo no es discutible ya, y por lo tanto estamos en un punto en el de descenso de rendimientos energéticos. El pico del gas natural está por llegar, según distintas estimaciones, en torno a 2020, 2023, por ahí. El pico del carbón algo más tarde, pero su efecto contaminante es tan fuerte que realmente no podemos darnos el lujo de llegar al pico del carbón. Estoy dando por hechos algunos conceptos que no sé si queréis me detengo un poco más, o merece la pena, o tiramos. Bueno, entonces, en torno a esa idea, en torno a la necesidad fundamentalmente de esas ciudades sin petróleo, se va estructurando este tipo de proyectos en transición que van hacia, bueno, pues hacia distintas formas de transitar a otros modelos urbanos. Y por aquí ya va uno de los dos puntos bastante clave de esta historia, ¿no? Hablamos de modelos urbanos y hablamos de espacios no politizados. El tercer eje de esta cuestión es la apertura. Son proyectos en los que va entrando de todo. Esto surge en una ciudad muy pequeñita, en la que, muy cerca de Totnes, que es otra ciudad a su vez, en realidad una ciudad de provincia, se debe considerar más o menos, ¿no? Una ciudad inglesa de unos 100.000 habitantes, en la que se va metiendo a las afueras, va creciendo un proyecto de permacultura, un proyecto de agricultura ecológica, combinación de distintas formas de agricultura para explotación agricultura no convencional, y a partir de ahí va creciendo el proyecto y van saliendo otras cosas hasta que esta ciudad un poquito más grande, que se llama Totnes, cuaja un proyecto en transición, y ese proyecto en transición agrupa un montón de alternativas por debajo, ¿vale? Alternativas que pueden ser desde estas historias de permacultura y agricultura o producción ecológica hasta grupos de consumo, proyectos de movilidad diferente y tal. Van haciéndolo además en coordinación o en colaboración con la administración local. Y esto es otro punto muy importante de esta historia, ¿no? El cuarto punto así importante es que todos estos proyectos tienen muy en cuenta la colaboración con la administración local. Ellos siempre hablan de facilitadores, de trabajar con la administración local como una facilitadora, como una potenciadora de la actividad, porque el liderazgo sería de los grupos ciudadanos que van tirando de esto, ¿no? Esta parte que yo tenía ahora un poco más teórica, que no sé, pero bueno, la voy a contar aunque sea muy breve.
digamos, básicamente, yo creo que para entender bien esto hay que, o para ver, digamos, qué dimensión puede tener esto, es importante tener claro en la cabeza el diagnóstico ecológico y ecosocial de las sociedades en las que vivimos, ¿no? Y esto tenía por aquí apuntado. Es curioso, pero precisamente los momentos de crisis civilizatoria son precisamente los momentos en los que más nos agarramos al modelo y más lo discutimos. Hace un montón de años ya, un filósofo Sanauja, hablaba de que dentro de 100 años, si hay sociólogos o filósofos, empezarán a estudiar la época y dirán, esta peña estaba totalmente obsesionada con las historias de la identidad y de lo que eran. Y efectivamente hay una producción de autores especializados en sociología y tal sobre qué coño es la identidad posmoderna, que es una historia muy loca, ¿no? ¿Por qué le dedicamos tanto tiempo a esto? Probablemente porque estamos en crisis y esas historias de crisis generan primero un cuestionamiento de cómo funcionamos y segundo un agarre a esas formas de funcionar. Es contradictorio, pero sucede simultáneamente. Claro, a corto plazo yo creo que lo que sí está bastante claro es que hay dos puntos en los que la crisis civilizatoria se está empezando a materializar de una manera muy evidente. Uno es cambio climático. Desde principios de este año para acá, además, el cambio climático ha pasado a ser una especie de lugar común en las conversaciones de todo el mundo, y otros recursos energéticos, que es por la parte por la que empieza este proyecto de ciudades en transición. Asociado a eso, aunque menos visible, hay otro montón de crisis que lo que nos hacen ver es que efectivamente esto es una crisis de civilización, es decir, una crisis de la forma en la que las sociedades humanas nos estamos relacionando con el contexto del cual dependemos para vivir y con nosotras mismas. Es decir, cuando hablamos de crisis ecosociales intentamos también hacer ver que las formas de reproducción social son dañinas no solo en la medida en la que los eucaliptos se queman y el bosque se quema, sino cuando se queman los bosques, se queman casas, se quema gente, se arruinan formas de vida, agotamos todo lo que dependemos, y porque además esas formas de crecimiento hiperagresivo y constante solo pueden acabar en los modelos como los de Coca-Cola en lucha. Es decir, la forma de autorreproducción del capital constante solo puede acabar en la explotación del entorno y del trabajo, porque solo se genera valor con el entorno y con el trabajo. Entonces, las formas como Coca-Cola en lucha lo que hacen es visibilizar un conflicto de fondo que siempre va a estar ahí. Los incendios de este verano en Galicia, la gente llevando los cubos de mano en mano para apagar el incendio de los eucaliptales, lo que hace es visibilizar eso, pero sin necesidad de crisis tan fuertes. Si uno coge un coche y atraviesa el sur de la península, pues se da cuenta enseguida de que realmente el sur de la península, todo el sur de la península, está en un riesgo de desertificación fuerte. Y si llega hacia el Ejido, pues no hace falta ver el drama de las formas de trabajo y de explotación del trabajo que se están produciendo para sostener la escasísima agricultura que queda en todo el litoral sur. Con este diagnóstico en la cabeza, y yo creo que me estoy yendo un montón de tiempo y no lo he mirado, además, ¿cuánto tiempo tengo? Pues, ¿Llevo? 10 minutos. Ok. Bueno, con este asunto, y vuelvo a reenganchar con ciudades en transición, hay un montón de gente que de lo que está empezando a hablar es de poscapitalismo. A nivel así teórico, hablan de poscapitalismo. Claro, el poscapitalismo, aquí hay un nombre que es importante que retengamos, que es Emilio Santiago, que es posiblemente el tipo que debería estar contándonos esto, pero bueno, Emilio no puede estar en todas partes, que es el tipo que de verdad sabe, y es la gente que además no solo sabe a nivel teórico, sino que ha estado en el proyecto de Móstoles en Transición, que es el primer proyecto potente, de verdad potente, de ciudades en transición en el Estado español.
Mire, Santiago, ¿hablado alguna vez de poscapitalismo? Lo que viene a decir, esto es una filfa que no sirve para nada, y efectivamente es una filfa que no sirve para nada. De hecho, poscapitalismo lo único que significa básicamente es lo que venga después del capitalismo, es decir, sí, lo que venga después, pero está por definir. Hay muchísimas opciones, ya yo he hablado muchas veces de las posibilidades de un ecofascismo, y un ecofascismo, ¿qué quiere decir? Recursos decrecientes, un mundo de muchas crisis, recentralización de los núcleos del poder sobre sí mismos y exclusión masiva de poblaciones. Esto suena además como a distópico, y que a mí me gusta siempre insistir porque estas historias muy distópicas suenan como a peli de ciencia ficción, y no es peli de ciencia ficción. O sea, esto es Siria con una crisis de refugiados muy brutal, que obviamente luego se ha disparado, pero que inicialmente es una crisis climática. Es una crisis de refugiados que empiezan a salir de ciertas zonas del país donde están más o menos aislados, pero sin un conflicto territorial a corto plazo, y empiezan a tener que desplazarse hacia otros centros de población por una sequía muy prolongada de más de 6 años, y a partir de ahí empieza todo ese viraje. Obviamente luego se ha complicado evidentemente muchas de las cosas. Yo no quiero decir que una sequía ha causado la crisis de refugiados del Mediterráneo, pero en parte de los orígenes están ahí. Refugiados climáticos los tenemos por toda África. Entonces, eso es una opción que está en cierto modo materializándose. Y el Facu Díaz siempre dice la chorrada esta de que, bueno, la crisis, la guerra de la lucha de clases existe, y la mala noticia es que la vamos perdiendo. Bueno, la posibilidad de un ecofascismo existe, y lo cierto es que no vamos ganando sobre la posibilidad de que esa transición a un capitalismo, a lo que venga después del capitalismo, sea pues alguna forma de ecosocialismo o de formación distributiva dentro de los límites de reproducción social que permite el entorno, ¿no? Claro, esto nos obliga a plantearnos proyectos como el de ciudades en transición. Proyectos como el de ciudades en transición, ¿qué hacen? Asumir el límite de nuestras formas de reproducción social, asumir que vendrá otra cosa que no será lo que tenemos, porque no hay una alternativa realista de continuación del sistema de explotación natural y laboral sobre el que vivimos ahora mismo. Y ahí han dado ya un gran paso. Es decir, ¿por qué ciudades en transición puede ser una alternativa? Puede ser una alternativa porque es probablemente una de las pocas opciones que realmente lo que plantea es que el poscapitalismo, es decir, formas no capitalistas de reproducción social, no son una opción, son la única, son una realidad a corto plazo, porque el capital no tiene, estamos en un fondo de saco, con lo cual no habrá alternativas de reproducción capitalista como las estamos conociendo. ¿Cuál es el problema? Pues bueno, yo he hablado antes, he empezado diciendo que es un movimiento con un carácter muy urbano, con un carácter no politizado. Creo que esto es uno de los grandes límites del movimiento. Es decir, ¿por qué los proyectos en transición también tienen muchos límites? En el fondo porque son proyectos con un enorme peso de ese imaginario de clase media. En un escenario de superación o de agotamiento del capitalismo, tenemos que descartar, lo voy a decir también para abreviar un poquito, ¿no?, pero de una forma voluntariamente polémica. En un escenario de agotamiento de recursos y de final del capitalismo, lo que no vamos a tener es cenas en el Vips, ni coche, ni apartamento en Torrevieja. Y eso, he dicho desde el principio que esto pretendía ser más provocador que otra cosa, pero básicamente eso es el imaginario social de la clase media. El imaginario social de la clase media está sostenido sobre una explotación de recursos energéticos y naturales insostenible, y sobre una explotación de nosotras por nosotras mismas insostenible. Así que, claro, proyectos como en transición dicen, bueno, pero es que necesitamos construir un movimiento mayoritario, y ahí necesitamos dirigirnos o sea, trabajar con los elementos del imaginario social compartido. Cierto, esto alguna reminiscencia nos puede traer hacia cuestiones que están muy vivas en los movimientos políticos del cambio. Sí, necesitamos trabajar con esos imaginarios, necesitamos dejar de ser los que lanzan proyectos raritos que hablan de resistencia anticapitalista, para dejar de ser minoritarios
pero necesitamos ser capaces de intervenir en los escenarios, en los imaginarios colectivos, compartidos, con una potencialidad transformadora. Porque si lo que hacemos es amoldarnos a un imaginario social compartido, colectivo, pero no somos capaces de modificarlo, entonces no estamos haciendo ningún viaje, no estamos aportando nada, ¿no? Eso es uno de los desafíos grandes de lo que sería el movimiento de transición. ¿Cuáles son ventajas muy fuertes? Bueno, ventajas muy fuertes básicamente es que esta gente se orienta muy directamente, puede incluso que demasiado directamente, a la creación de elementos comunitarios. Y ahí yo creo que eso es uno de los balances del sindicalismo. Uno de los balances del sindicalismo clásico es que ahora mismo hay pocos proyectos de sindicatos mayoritarios de masas como se ven conocidos en los movimientos históricos de periodos revolucionarios, prerevolucionarios fuertes. ¿Por qué? Porque el capitalismo ha hecho un buen trabajo con eso, ha fragmentado el sector social, ha fragmentado el tejido empresarial, de tal manera que las agrupaciones laborales son más pequeñas, que es mucho más complicado y que, bueno, como lo ha explicado Gemma, ese trabajo de resistencia sindical es durísimo ahora mismo, es muy duro y devuelve muy poco en comparación al trabajo que exige. Y por lo tanto el capital ahí ha hecho un buen trabajo, nos ha jodido bien. Esta gente es capaz de plantear que lo comunitario tiene que volver a estar en el centro de las propuestas transformadoras. Eso lo está haciendo más gente, lo está haciendo también toda esta historia del sindicalismo social que se está haciendo por la vía, ¿no?, de los colectivos autónomos, de la PA, de Villana, de un montón de espacios, ¿no? Pero digamos que esta gente lo está haciendo con un carácter, o sea, está uniendo eso con una voluntad mayoritaria muy importante. Y eso es verdad que tiene un peso. Tiene un potencial agregador muy fuerte el hecho de que tenga esta pretendida transversalidad, porque ellos plantean, bueno, puesto que la cuestión ecológica, cambio climático, etcétera, afectan a todo el mundo por igual, esto tiene que ser transversal. Yo creo que eso, lo dejo luego para el debate, creo que eso es un diagnóstico bastante mal hecho, es decir, no afecta a todo el mundo por igual, afecta a todo el mundo, pero por igual ni de coña. Pero creo que sí que esa voluntad de agregar y agrupar también es un elemento muy positivo. Y obviamente está basado única y exclusivamente en la capacidad de construir entornos comunitarios, es decir, va vinculado a lo primero. Solo si eres capaz de tejer un buen tramado comunitario, serás capaz de de que tu proyecto tenga un potencial agregador. Solo en ese caso, ¿no? Y por otra parte, y ya por aquí voy cerrando, pues creo que tiene un punto muy importante en un momento histórico de crisis, de desorientación social bastante seria. Creo que tiene un aporte muy importante en la voluntad de crear nuevos imaginarios. Es decir, esta gente pone en la mesa la idea de vamos a pensar cómo coño queremos que sean nuestras sociedades, cómo vamos a estructurar pues unas ciudades sin petróleo o cómo vamos a relacionarnos con el entorno y tal, ¿no? Eso es muy importante en la medida en la que uno de los grandes éxitos del capital es que ha hecho un buen trabajo en las cuestiones laborales y por lo tanto ha hecho mucho daño al sindicalismo clásico, ha hecho mucho daño en muchas historias y en el fondo lo que ha hecho con las formas de capitalismo popular es hacer un macroproyecto de socialización muy exitoso. Pensamos en términos de capital, ¿no? Aquí una anécdota muy breve. En Arganzuela en Transición, de las últimas cosas que veníamos haciendo era un encuentro muy abierto para hablar sobre soberanía alimentaria y tal, y estaban productores, salió bastante bien, hubo varios productores agroecológicos del entorno de Madrid y estaban muy cabreados, porque decían, joder, ahora que cambio climático está en la boca de todo el mundo y tal, que parece que lo ecológico empieza a sonar a un nivel un poco más amplio. Es decir, las grandes comercializadoras te tiran un gancho comercial evidente y la gente pica, ¿no? Y parece que se cabrea, dice, vamos a ver, seamos razonables. La forma natural
de satisfacer las necesidades y dificultades en las sociedades capitalistas es la vía del consumo. Entonces, el capitalismo en ese sentido ha sido capaz de articular deseos, problemáticas, etc. Esta gente tiene esa voluntad, quizá muy pretenciosa, pero bueno, pero creo que hay que tenerla, de plantear imaginarios sociales distintos a nivel de socialidad básica, ¿no? Y eso creo que es una de las potencialidades fuertes de esta historia. Gracias a Omar, a La Morada, a Romy por estas jornadas, pero no por algo como algo protocolario, sino daros las gracias porque me habéis forzado a pensar y a relacionar y a avanzar un poquito en por qué surge una iniciativa como Vamos frente a las corporaciones internacionales y las transnacionales. Que al fin y al cabo Vamos es una iniciativa que tiene un año de antigüedad a estas alturas, es un llamamiento a la autoorganización para desarrollar ejes de lucha o más bien de autodefensa frente a la pérdida de derechos y libertades. Pero claro, al hacer este ejercicio de reflexión de cómo relaciono estas luchas locales por los derechos con las grandes corporaciones o con las transnacionales, de forma inmediata me viene a la idea las cadenas globales de distribución en contraposición a los derechos humanos. Recogiendo lo que comentaba antes de cómo es la fragmentación del trabajo, lo que está en el corazón del capitalismo, pero esa fragmentación que en los estratos más bajos lleva, por ejemplo, a que llevemos 1.600 muertos en los últimos años por colapsos de edificios o incendios en temas de textil, en lo que llamamos el bloque sur-norte, que yo al bloque norte lo llamaría los grandes las corporaciones, no los trabajadores del supuesto país rico. Pero bueno, tenemos eso, tenemos una organización absolutamente fragmentada en la fabricación y en la distribución, que lo podemos traducir inmediatamente a España y os cuento. Yo ayer llamé a una empresa de telefonía, a un teleoperador, una teleoperadora que estaba posiblemente trabajando en Latinoamérica para contratar internet. Me vino un técnico a instalar la línea DSL, pero en mi edificio había fibra. Y digo, bueno, pues instala fibra. Y dice, no, yo es que no tengo nada que ver con la empresa que has contratado. Yo soy un autónomo que instalo solo ADSL. Tendrán que llamar a otro falso autónomo para que le instalen la fibra. Y digo, bueno, pues nada. Y dice, ¿pero no tiene relación? No. Evidentemente esto nos parte todo el diálogo colectivo, toda la capacidad de organización, porque no hay relación y el sistema y este sistema de política global que se ha impuesto parte de facto la capacidad de autoorganización. Lo parte así, lo parte también mediante la externalización de servicios públicos, como puede ser en los hospitales la externalización de los servicios de lavandería, o en el propio Ayuntamiento de Madrid la externalización de los servicios de paquetería, que el año pasado que han tenido un conflicto y ante quién se manifiestan, ante su empresa, que no van a tener ninguna visibilidad, ante el Ayuntamiento, que no tiene ninguna relación contractual con ellos. Parte esa capacidad de autodefensa. Continuando con estos ejemplos, pues se estropeó una furgoneta de Necto y he tenido que ir a llamar al seguro. El seguro me ha puesto una grúa, una vez más el gruista es un autónomo, me manda también un taxista, que no es taxi, que es Uber, porque trabajan con Uber, y que es otro falso autónomo. Frente a eso, frente a ese modelo, es frente a lo que nace una iniciativa como Vamos, que lo que se basa, en lo que nos basamos es en la defensa de los derechos humanos como eje conductor. Evidentemente todo esto que se está haciendo es legal, hay una legalidad impuesta por las corporaciones, entre otras cosas porque controlan el flujo de capital, con lo cual pueden
chantajear tanto a los estados como a todos los niveles, incluido pues, desde el municipal al estatal, para evadir impuestos, para relocalizar, para absolutamente todo. Entonces, surge esta iniciativa que es un llamamiento de autoorganización permanente, que se basa en 3 pilares. Uno que es el de facilitadores sociales, la gente que está en contacto con la realidad, que hace diagnósticos, que prepara proyectos. Estos proyectos tienen que estar asociados inmediatamente a un eje reivindicativo, que ese eje reivindicativo se basa en la defensoría de los derechos humanos, y este es nuestro segundo pilar, la figura del defensor y defensora de derechos humanos, que es quien identifica y genera el relato desde la carencia del derecho o desde la necesidad, que implica una carencia de derecho, analiza la legalidad, el por qué se da eso, y establece la cadena hacia los acuerdos internacionales de derechos humanos y dónde está la violación de los derechos humanos que puede obligar a generar una nueva conciencia en la sociedad. Esto no lo hemos inventado nosotros ni nosotras, esto lo lleva trabajando la APA años y al fin y al cabo es el modelo PA. No hay nada más legal en España que una sentencia judicial. Una sentencia judicial por desahucio evidentemente es algo legal. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se lucha contra un desahucio, cuando los compas de la PA o de Stop Desahucios o de Vivienda luchan para evitar un desahucio, lo que están poniendo de manifiesto es que hay una legalidad que todavía queda por encima, que es el derecho a una vivienda digna, que está contemplado en los derechos humanos, de la cual España es firmante. Y es lo que nos va generando tensión popular. Y nuestro tercer pilar para esta acción local o estas acciones locales son los comunicadores populares. Todo esto, y comunicadoras, todo esto no sirve de nada si no se comunica y si no se establece una plataforma que dé proyección hacia la externa. Esto es una parte, esto es lo que viene siendo la forma de trabajo local de los colectivos que tenemos formados pues un poco por todo el Estado, y después también realizamos otra serie de trabajo unitario a nivel de Estado, de trabajo con los colectivos. En este sentido, Vamos es la antimarca o la antibandera. Nuestra vocación es no existir, sino trabajar para facilitar sinergias entre esos colectivos que comentábamos antes, que estaban tan atomizados, entre ese falso autónomo que instala ADSL, ese falso autónomo forzado a trabajar con su coche con una TPV para Uber, que a la vez está fastidiando el sector del taxi, esas trabajadoras de la limpieza de hospitales que están externalizadas, esas espartanas, con quien es un orgullo siempre participar y luchar, esa gente de la Estiva, que por cierto ganaron. También es importante poner y darle fuerza comunicativa a los éxitos de luchas que ha habido, porque muchas veces nos quedamos en la lucha, nos quedamos en lo negativo, pero de forma automática nos callamos los éxitos y el sistema calla los éxitos, precisamente para que la gente crea que es que no hay éxitos en la reivindicación. Bueno, la Estiva ha tenido algunos éxitos, pero también los trabajadores de ascensores que tuvieron un conflicto hace un año, se les terminaba el convenio que tenían, que era una resiliencia de cuando había convenios y les querían imponer la doble escala salarial, y de forma automática entraron en huelga todos los instaladores pues no me acuerdo la empresa, no sé si era Thyssen o cuál, pero el caso es que paralizaron la introducción de la doble escala salarial, y eso es un ejemplo a seguir y un ejemplo que deberíamos potenciar muchísimo, porque cuando nos callamos esto y cuando permitimos que esto nos salga por las noticias es cuando aceptamos la precarización de la sociedad como nuestra forma de naturaleza. Por Dios, es que ahora no estamos luchando ni siquiera por unas pensiones dignas, estamos luchando porque se mantengan las pensiones. Todo esto va mandado evidentemente por una política económica global,
por una política de grandes transnacionales que han sabido, las grandes corporaciones, aglutinar la riqueza hasta tal punto que tienen una capacidad de chantaje a países espectaculares. A mí no se me olvida el caso de Egipto, donde en la ampliación del metro de Egipto, bueno, pues Egipto, el gobierno decidió elevar el salario mínimo, tampoco mucho, no es que el salario mínimo egipcio sea muy alto, pero decidió elevar un poco el salario mínimo. Bueno, la empresa denunció al gobierno de Egipto, la empresa concesionaria de la ampliación del metro del Cairo, porque según ellos, para ellos les fastidiaba su estimación de beneficio. Y como les denunciaban y se enfrentaban como Estado a una sanción multimillonaria, sencillamente el Estado egipcio decidió no subir el salario mínimo. Esto nos está pasando exactamente igual en España. Cuando hablamos de norte-sur, hablamos de países en vía de desarrollo. Bueno, ahora mismo estamos entrando en estas dinámicas. Es por eso por lo que son necesarios estos colectivos y estos proyectos de autoorganización y de búsqueda de alternativas, y sobre todo de creación de marcos unitarios de lucha y de defensa, porque nos han fragmentado, nos han partido. Si no encontramos la forma de unirnos, de dejar de lado nuestras identidades para recuperar un concepto que puede estar, pues, yo no voy a decir de lucha de clases, porque eso parece que está muy manido, viejuno, pero es que las clases populares nos han robado el concepto de clase, nos han estafado, nos han hecho creer durante años que éramos clase media, a trabajadores por cuenta ajena, y el sentimiento que tenemos ahora ya no es de clase obrera. Yo no soy clase obrera, no, yo soy un expulsado de la clase media, pero volveré a ser clase media. No me perdona, chico, tú has trabajado toda tu vida por cuenta ajena, te has endeudado, te han robado hasta la camiseta y ahora tienes una deuda que no vas a poder pagar en unas situaciones de neoesclavitud. Evidentemente clase media ni has sido ni lo serás. Entonces, es en esta línea de unión de las clases populares en las que trabajamos. Es verdad que el año pasado lanzamos la iniciativa con el tema de la pobreza energética, que cuando presentamos la iniciativa en septiembre, la pobreza energética no estaba en los medios, no existía. Nos pusimos a trabajar con los colectivos. Los distintos colectivos tomaron el liderazgo, como debe ser, de esta reivindicación, y si nosotros hicimos una primera convocatoria para el 17 de octubre, que fue muy minoritaria, sí que se empezó a crear una tensión popular que llevó a un marco de trabajo unitario liderado por un nuevo modelo energético, por Facua, por los sindicatos, que crearon un manifiesto de No Más Cortes, donde había más de 21 colectivos. Nosotros ya ahí estábamos absolutamente desleídos, porque nuestra vocación no es llevar la banderita, no sé qué, sino estar en la retaguardia ayudando, empujando y poniendo lo que podemos poner a su servicio. Se generó de repente una conciencia o un nuevo sentido de la realidad de la pobreza o de la mal llamada pobreza energética. No en el sentido de la pobreza extrema, porque la pobreza energética no son situaciones de pobreza, son situaciones del trabajador pobre. Es decir, gente que no puede pagar la luz porque paga la hipoteca, paga no sé qué, paga la comida y tiene que elegir. No estamos hablando de situaciones ni excepcionales, ni estamos hablando de situaciones de familias en riesgo de exclusión social. Estamos hablando de gente de familias trabajadoras que han adquirido una serie de obligaciones y que sencillamente no llegan. Y tienen que elegir por dónde recortar en su vida diaria. Oye, si me tengo que poner un jersey o si me tengo que lavar con agua fresquita, pero puedo comer y pagar el alquiler. Bueno, como decía, eso se generó una nueva conciencia que llevó
a una moción en el Congreso, a un acuerdo en el Congreso, que a su vez llevó a que estos señores del Partido Popular, bueno, en un ejercicio más de honestidad y transparencia, agarrasen al PSOE, lo sacasen del Congreso, ignorasen la moción apoyada, votada y aprobada en el Congreso, para sacar una resolución supuestamente contra la pobreza energética, que ha llevado a que la situación siga exactamente igual, a que la factura de la luz siga subiendo a unos porcentajes absurdos y a que nada cambie. Esa es la situación, esa es la realidad de esa primera campaña. Sí que se generó una conciencia, sí que se abrió un camino que hay que trabajar, pero sí que hay una victoria que no se logró y por la que hay que seguir luchando. Compartir estas ideas que para nosotros es muy importante, resultan fundamentales conocer algo de la realidad del país de donde yo vengo, Colombia. Y yo les propondría que hiciéramos un ejercicio mental de trabajar en rieles, ¿sí? Que viéramos el inicio del siglo XX con la primera masacre del sector obrero, la masacre de las bananeras, producida por una transnacional, la United Fruit Company. Una masacre impresionante que Gabriel García Márquez la ha relatado muy bien en sus trabajos. 1964, inicio de las organizaciones insurgentes en Colombia, varias de ellas todas con una proyección y con una explicitación de una lucha antiimperialista, y antiimperialista significa y se traduce en transnacionales. 1900, década del 80 del siglo pasado, aparición de manera amplia y difundida del paramilitarismo en Colombia, y paramilitarismo ha estado asociada históricamente a transnacionales, a capital transnacional. 1985, creación de la Central Unitaria de Trabajadores, con más de 4.500 asesinados por diferentes agentes, dentro de ellos organismos paramilitares, la Coca-Cola, por ejemplo, en Colombia, agencia de manera directa al paramilitarismo y ha sido causante de cualquier cantidad de muertes de compañeros sindicalistas. 1991, creación, desarrollo de la Constitución actual, en donde se legaliza de alguna manera el modelo neoliberal. Digamos, la Constitución de 1991 es la Constitución que legaliza el accionar del modelo neoliberal. El modelo neoliberal entra de manera abierta y directa en Colombia a partir de una estrategia que se llama apertura democrática, y hablar de neoliberalismo es hablar de transnacionales, es hablar de inserción del modelo en todas las esferas de la sociedad. 1989 al 91 se dan la negociación. En Colombia de esa época había 9 organizaciones guerrilleras y entre el 89 y el 91 negocian 7 organizaciones insurgentes. Con esto se creía que iba a haber la pacificación del país, hubo normalización del país, pero contrario a lo que muchos creían, los niveles de violencia y de muertes violentas, en vez de descender, aumentaron de manera importante. 1991 entonces tenemos un punto fuerte en términos de la modernización política de Colombia con la legalización del modelo neoliberal. Se sigue en esa dinámica y el paramilitarismo se fortalece con un agente y un actor nuevo que es el narcotráfico. Y allí empieza a configurarse, digamos, una complejidad muy grande que va a afectar efectivamente al movimiento popular, pero que por otro lado va a mostrar la articulación entre paramilitarismo, transnacionales y narcotráfico para el control territorial, donde las comunidades
habían venido y vienen teniendo presencia. Año 2000 es un punto crítico porque el accionar paramilitar ha desarticulado los grandes proyectos populares existentes en el país, con una dinámica grande de asesinatos, de una arrecia duro contra el movimiento insurgente, con el Plan Colombia, obviamente apoyado por organizaciones, procesos, corporaciones transnacionales, por el imperio norteamericano efectivamente, y al comienzo del siglo XXI se da una reapertura, una nueva dinámica de resistencia del movimiento, y aquí es donde quiero dedicarme un poco. La primera confrontación y resistencia al modelo transnacional se da por parte del movimiento insurgente fundamentalmente, obviamente por parte del movimiento popular, del sindicalismo, del magisterio, digamos hay una conciencia en ese sentido. Pero a comienzos del siglo XX para acá hay una dinámica más centrada ya en el movimiento popular. Y el movimiento popular tiene un rostro específico y es el movimiento indígena, el movimiento campesino y el movimiento negro. A partir del año 2000, 2001, 2002, se cambia la metodología, la dinámica de resistencia y las acciones empiezan a ser acciones de grandes movimientos, movimientos que copan grandes ciudades. Estoy hablando de una región de Colombia que es la del suroccidente, donde se da la concentración de mayor cantidad indígena en Colombia y de población negra, también con presencia del movimiento campesino, pero también con fuerte presencia del movimiento subversivo, pero también con una fuerte presencia de los grupos paramilitares, es decir, todas las zonas son complejas, pero esta tiene complejidades, digamos, particulares. 2001-2002 se da la primera toma de la tercera capital de Colombia, que es Cali, por parte del movimiento indígena, con una marcha de más de 30.000 indígenas, campesinos y comunidad negra que llegan a la universidad donde yo trabajo, que es la Universidad del Valle. 2002, 2003, 2004 realizamos el primer Congreso Indígena Popular y aparece como un eje explícito la lucha contra las transnacionales. No se parte, digamos, de la conciencia política del cambio climático, no hay esa elaboración, y esto no lo digo peyorativamente, lo digo es que la lectura que hacen las comunidades está asociada a un elemento fundamental para las comunidades, que es el tema del territorio. Y entonces el territorio, todas las transnacionales invaden el territorio, puede ser territorio urbano, puede ser territorio rural, puede ser territorio espacial, puede ser territorio marítimo, puede ser territorio del espectro magnético, pero eso es territorio. Digamos, el tema del territorio se pone como un elemento fundamental. Territorio y lucha contra las transnacionales, uno de los 6 ejes fuertes del Congreso Indígena Popular del año 2004. Y a partir de allí, en el 2008, configuramos la minga de resistencia social y comunitaria con un desplazamiento de más de 70.000 indígenas, negros y campesinos, desde Popayán, que está al suroccidente colombiano, hasta Bogotá. Son más de 500 kilómetros pasando 2 cordilleras. Fue una marcha de más de 2 meses, ¿sí? En donde la confrontación a este sistema que ha legitimado, legalizado el modelo neoliberal y por ende efectivamente todas sus estrategias de muerte, empieza a levantar y a posicionar como respuesta a ese modelo de muerte agenciado por las transnacionales, por el capitalismo, por la burguesía nacional, un proyecto de vida, y se empieza a cuajar algo que hoy en día seguimos levantando como propuesta de país para una vida digna, frente al modelo de muerte que Coca-Cola, que Chevron, que Endesa, que las compañías transnacionales españolas, norteamericanas, europeas en general, llevan al territorio. Las comunidades populares
agencian y encarnan lo que hemos denominado los planes de vida. ¿Y qué son los planes de vida? Más, obviamente se resiste, y resistencia activa. La Angola Ashanti, que tiene una presencia muy fuerte en explotación del oro en Colombia, pues la forma de sacarla, no ha habido otra sino manifestaciones de 4 o 5 mil personas acostadas en las carreteras o haciendo campamentos o tomando la maquinaria para la explotación minera y dañándola, sacándola del territorio, empujada, etcétera, ¿sí? Y estas compañías les ha tocado que salir. Las represas, el Quimbo, donde tiene capital corporaciones españolas, europeas y norteamericanas, pues desarrollar una parada, como llaman ustedes, o un bloqueo, una pernotada por más de, metiéndole volumen, 13, 14 mil manifestantes para decirle: aquí no construyen la represa. Esta ha sido la dinámica de resistencia, pero además de ese elemento, digamos como una alternativa de poder, se vienen construyendo planes de vida que son proyectos económicos, proyectos en salud, proyectos en educación y proyectos políticos. El proyecto político articulador al que se articulan estas comunidades de la Minga es el Congreso de los Pueblos, pero no es el único, ¿sí? Y a esa dinámica donde confluyen negros, campesinos, indígenas, sector urbano, sector rural, que tienen una constante de la lectura del capitalismo y la transnacional, pues efectivamente desde allí responden. ¿Con qué responden? Con esos proyectos de vida que nos lleva, por ejemplo, a que un sindicato, se llama ASOINCA, Asociación de Institutores del Cauca, le haya planteado: los sindicatos manejamos un recurso importante. ¿De a dónde va la plata de los sindicatos? Pues a los bancos. Y entonces dijeron: pues nosotros somos antiimperialistas, ¿y cómo le vamos a meter la plata a los bancos del imperio? Pues pongamos a rotar esa plata, que es lo que no le gusta mucho al capitalismo, porque al capitalismo le interesa es la acumulación. Entonces empezaron con un supermercado más o menos del tamaño de este salón, y para achicar el cuento del supermercado, hoy tienen un supermercado que algunos compañeros de aquí conocieron, con más de 15 máquinas ya con lector óptico. Empezaron con 52 productos, hoy tienen más de 15.000 productos, y donde se intenta, digamos, cambiar la lógica del mercado, ¿sí? Los asociados al supermercado, los sindicalistas, pues obviamente tienen unas tasas moderadas. El consumir allí da unos bonos, y bonos que generan ganancia que van a ser redistribuida al final del año, porque el sindicato ha creado una cooperativa. Ese sindicato también, viendo la necesidad de que los profesores tienen vehículos, pues empezó a comprar, ¿cómo le llaman aquí? Una estación de servicio. Una gasolinera. Compró primero una pequeñita, y después otra un poquitico más grande, y después otra un poquitico más grande. Hoy tiene 4 gasolineras, que la cuenta que hicimos está alrededor de una financiación de 4.000 millones de pesos. Eso divídanlo por 3.500 pesos, que es el cambio al euro. Eso ya es un dinero bastante considerable. Este sindicato, entonces, la resistencia la plantea no solo movilizándose, yendo a la marcha, haciéndose golpear, poniendo muertos, que se han puesto, y la claridad está en que seguirán, y hay que poner muertos indiscutiblemente, porque ese modelo de muerte no ve otra alternativa para la construcción. Pero también, a la par, pues efectivamente es necesario ir construyendo el modelo de sociedad que anhelamos. Esto tiene que ver con un cambio de visión que nos planteamos hasta hace algún tiempo, de toma de poder, y hoy decimos: no hay toma de poder, hay construcción de poder. Y esa construcción de poder se da en pequeño y en la cotidianidad, y desde los proyectos más simples, como una olla comunitaria,
pero que si están articulados a una perspectiva estratégica, efectivamente van a ser fundamentales. Entonces la resistencia, como este caso de lo sindical, para señalar uno de lo urbano, como acciones sindicales, por ejemplo, ahorita sería muy importante hablar para pegar con los compañeros de Sinaltrainal que han formado sindicato de industria, es decir, todos los sindicatos golpeados por la industria alimentaria y fundamentalmente por las transnacionales, Nestlé, Coca-Cola, etcétera, etcétera, en un solo sindicato, y tienen una caravana anual para recorrer todas las sedes de las transnacionales, hacerle bulla, denunciar la muerte, los asesinatos, etcétera, etcétera. Lo sindical, en lo urbano, y lo indígena pues efectivamente tiene una fuerza que por cuestión de tiempo la dejaría allí. Retos. El reto que tiene hoy el movimiento popular de una resistencia activa, no solo de resistir para no morir, sino resistir para construir un proyecto alternativo de sociedad, está en hoy decirle a ese modelo: oiga, nosotros vamos a construir nuestro modelo propio, no en 20 años, hoy empezamos a desarrollarlo. Y hoy, por ejemplo, el movimiento indígena, y cuando digo hoy es una asamblea que tuvimos en el mes de junio, 4 meses, 5 meses acá, dicen: nos declaramos en gobierno propio. Y declarar en gobierno propio es que todos nuestros productos que generamos, a partir de hoy no vamos a pedirle permiso a la agencia que regula esto a nivel nacional, que es el INVIMA, que es su par de la Organización Mundial del Comercio allá, etcétera, etcétera. Dicen: nosotros garantizamos la calidad y garantizaremos la calidad de nuestra educación y la seguiremos haciendo porque la vienen haciendo, etcétera, etcétera. Y eso tiene un elemento articulador a nivel nacional, que es el Congreso de los Pueblos, que plantea mecanismos, propuestas de mandato popular para la construcción de ese poder colectivo popular. 15 minutos, 15 segundos, moderador. Muchas gracias. Bueno.